Hola, esto es una guía para poder trabajar con mapas en superficie. Y también veremos cómo calcular la velocidad del viento en aproximación de viento geostrófico en este tipo de representaciones. Bueno, lo primero, esto se trata de un mapa de superficie. Es decir, es un mapa en el que estamos a nivel del mar y estamos indicando cómo va variando la presión a medida que nos desplazamos en el mapa. Es decir, nos está indicando cómo va variando la presión en función del lugar. Para indicarnos esta variación de presión se hace por medio de las líneas continuas rectas que tenemos ahí dibujadas. Estas son las isobaras. Una isobara es una línea que nos une los puntos que se encuentran a la misma presión. Estas isobaras tienen un numerito que nos está indicando la presión a la que representan. En los mapas de la EMET esta presión viene dada en milibares o en hectopascales, que es la misma unidad. Fíjense bien en ello porque cuando trabajemos con estas presiones para los cálculos de la velocidad del viento tendremos que utilizar el sistema internacional. Así que les repito, en los mapas de la EMET las presiones están indicadas en milibares o lo que es lo mismo en hectopascales. Además están indicados los puntos de alta y de baja presión. Estos se representan por los números más grandes que tenemos ahora mismo recuadrados. Las zonas de alta presión pues son las zonas en las que, si nos fijamos en las isobaras, en sus numeritos van aumentando hasta que llegamos a un máximo de presión. Las zonas de baja presión pues es lo contrario. Tenemos que las isobaras que lo rodean van disminuyendo su número, su presión, hasta llegar a ese mínimo. En los mapas de la EMET además tenemos indicados las zonas de alta presión con este color turquesa y las zonas de baja presión con el color violeta. Las zonas de alta presión generalmente se denotan con la letra A y las zonas de baja presión con la letra B. Además, las líneas de presión se encuentran equidistantes en presión. Es decir, la diferencia de presiones que estamos viendo con las líneas es siempre la misma. Están equidistantes y una separación de 4 milibares o 4 hectopascales. En el sistema internacional son 400 pascales. Es un número que no me tengo que aprender de memoria. Simplemente si me fijo en alguna zona del mapa el valor de las líneas de presión, podemos ver cómo están variando. Señalarles también que los valores de presión están indicados una isobara sí, una isobara no. Y además que nos podemos encontrar unas isobaras con un trazo un poquito más grueso que las otras. Esto no significa absolutamente nada, sino simplemente que los mapas de la EMET nos indican cada 4 líneas una quinta de un trazo más grueso para poder distinguirlas mejor. Por lo tanto, uno de los ejercicios típicos que vamos a realizar o que se suele realizar es localizar las zonas de alta y de baja presión. Para ello tendríamos que fijarnos en el mapa, en todos los centros que nos están indicando y indicar con una letra A cuando se trata de una zona de alta presión y una letra B cuando se trata de una zona de baja presión. En los ejercicios que realizaremos en estos mapas de superficie estaremos interesados en determinar la velocidad del viento en un punto en concreto, como el que les acabo de indicar con este punto negro en el mapa. Para ello necesitaremos saber cuál es la distancia entre estas dos isobaras y además tener en cuenta cómo es la escala de nuestro mapa. En general, en los mapas de superficie que utilicemos, la escala del mapa se nos tiene que proporcionar. La escala del mapa no es más que un indicativo en distancia de la distancia que se corresponde con el mapa. ¿Cómo calculamos la velocidad del viento en aproximación de viento geostrófico en un punto tal y como este? Bueno, les recuerdo la expresión de la velocidad del viento geostrófico, que depende, que aparece R cuadrada y es 1 dividido 2 veces
la densidad del aire, velocidad de rotación de la Tierra, seno de la latitud del punto, diferencias de presiones y diferencia de distancia. Les recuerdo que la velocidad de rotación de la Tierra es una constante que se debe de suministrar. La latitud del lugar o me la dan o va a ser un punto lo suficientemente claro donde yo pueda localizar su latitud. La densidad del aire también es una constante que se debe de suministrar. Bueno, indicarles también que Madrid se encuentra en una latitud de 40 grados. Esto también es un dato que debemos de conocer. Por lo tanto, las variables que debo determinar en este mapa es el delta de P, es decir, la variación de presión entre las dos isobaras, y el delta de X, es decir, la distancia en metros entre las dos isobaras. La diferencia en presiones entre las dos isobaras. Les recuerdo que todas las isobaras de mi mapa están equidistantes, es decir, se encuentran a la misma distancia en presiones. No me tengo que aprender este número, basta con fijarme en las isobaras, en el numerito que indica su presión y ver cómo va variando. Si nos fijamos, la distancia entre isobaras es de 4 milibares. En el sistema internacional es de 400 pascales. En mi expresión para la velocidad del viento geostrófico debo utilizar siempre unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la presión se mide en el sistema internacional en pascales. Al igual que la distancia, como veremos ahora, se determina en el sistema internacional en metros. Para obtener esta diferencia de distancia, necesito recurrir a la escala de mi mapa. Y con una regla determinar, medir cuánto mide esa distancia. A continuación me sitúo en el punto y determino también la distancia con la regla a la que se encuentran las dos isobaras. Y luego, simplemente utilizando una regla de 3, llego a una relación entre el valor de mi escala y el valor de la distancia entre las isobaras de mi punto. Utilizando la escala de mi mapa y la regla de 3, puedo medir la distancia entre las isobaras de mi punto y en este punto en concreto, la distancia entre las isobaras es de 640 kilómetros, que en el sistema internacional son 640 multiplicado por 10 a la 3 metros. Una vez conozco las variables de mi ecuación y las constantes que tengo que utilizar, aplico la ecuación. Aquí tengo que tener la precaución de la latitud del punto. Normalmente se suministrará la latitud del punto en grados. Por lo tanto, cuando vaya a realizar esta operación en mi calculadora, tengo que asegurarme de que la calculadora está utilizando las unidades de grados en el seno del ángulo. No puedo trabajar en radianes ni en gradianes, que son las otras unidades que me proporciona la calculadora. Resolviendo esta ecuación llegamos a una velocidad del punto de 5,7 metros por segundo. Bien, si nos fijamos en el mapa, esta velocidad del viento es un número coherente, ya que la distancia entre las isobaras entre las cuales se encuentra mi punto es bastante grande. Si nos fijamos en la ecuación, la dependencia de la distancia viene en el denominador, representado por ese delta de X. ¿Esto qué significa? Que cuando la distancia entre isobaras es muy grande, este delta de X va a ser un número grande. Por lo tanto, un número dividido un número grande es un número pequeño. Por lo tanto, la velocidad en un punto que se encuentra entre dos isobaras que están muy separadas entre sí, tiene que ser una velocidad pequeña. Caso contrario, si nos encontramos en un punto cuyas isobaras están muy próximas entre sí en distancia, eso significa que ese delta de X va a ser un número pequeño. Algo dividido un número pequeño es un número grande. Por lo tanto, la velocidad va a ser grande. Es decir, por ejemplo, en la zona de la borrasca que se encuentra por encima del Reino Unido, ahí vemos una zona donde las isobaras están bastante juntas. Es de esperar velocidades altas en esa región. Velocidades altas entendemos velocidades por encima de 10 metros por segundo. Velocidades bajas en general por debajo de 10 metros por segundo.
Ahora dos casos particulares. Nos podemos encontrar, como en este ejemplo que hemos hecho, un punto que esté situado pues en medio de dos isobaras, como la imagen superior. En este caso procederemos a calcular la distancia entre las isobaras y ver la variación de presión entre las dos isobaras como lo que acabamos de realizar. Es decir, la diferencia en presiones vendrá dada por los 400 pascales y la distancia en metros pues va a ser utilizar la regla y medir la distancia entre estas dos isobaras. En el segundo caso nos encontramos con el punto que se encuentra justamente encima de una isobara. Este caso es un poco particular y vamos a considerar, para poder resolverlo tenemos que considerar la isobara que tenemos justo por encima y la isobara que tenemos por debajo. No consideramos la distancia desde el punto a la isobara, sino la distancia del punto entre las dos isobaras entre las cuales está comprendida mi punto. Por lo tanto, la distancia en presiones entre las cuales se encuentra mi punto entre estas dos isobaras será el doble, será 800 pascales. Y cuando quiera calcular la distancia en metros, pues seguiré el mismo procedimiento y va a ser una distancia mayor que si estuviéramos en medio de dos isobaras. Bien, con estas instrucciones deberían ser capaces de resolver todos los mapas de superficie que les he presentado. Hasta luego.